El primer año de gestión del gobierno del presidente Daniel Noboa ha sido particularmente significativo, ya que los ministros y el gobierno en general recibieron un país en transición, y eso marca una gran diferencia para una gestión en condiciones normales. El Ecuador recuerda que enfrentamos el adelanto de elecciones por la muerte cruzada debido a una situación política y económica complicada, y pese a ello se aceptó el reto. Dicho esto, en los próximos 60 minutos analizaremos las dificultades, los logros, los desafíos y resultados de la gestión realizada en 3 carteras de Estado, principalmente del Frente Social. Estamos hablando de educación, inclusión económica y social y deportes, con la presencia de sus principales autoridades. Dicho esto, damos la bienvenida también a nuestra compañera Sofía Vintimilla. Gracias, Romel. Amigos, muy buenas noches. El tema de hoy es la huella social, el balance del primer año de gestión. Aquí iniciamos. La huella social, balance del primer año de gestión. Cerca de 600,000 beneficiarios de bonos y pensiones del MIES son parte de la campaña Pago en Cuenta, proyecto que incorpora a varias cooperativas del país, evitando así suplantaciones de identidad y cobros indebidos. Alrededor de 1.400.000 personas en el país son beneficiarias de los bonos y pensiones que destina el MIES para adultos mayores, ciudadanos con discapacidad y grupos en pobreza y pobreza extrema. De estas cifras, cerca de 1 millón no eran parte del sistema bancario, según informó la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, en una entrevista de Noticias 7 Matinal. Sin embargo, tras la campaña Pago en Cuenta, 600,000 de estas personas ya están bancarizadas y cada mes reciben el apoyo económico gubernamental en sus cuentas, sin necesidad de ir a una ventanilla para recibir el dinero. Autonomía financiera, pero además le facilita acceder a servicios financieros. Una persona puede tener un récord para hacer un crédito y además puede hacer pagos seguros desde su cuenta bancaria. El proceso Pago en Cuenta incluye a todas las entidades bancarias del país. Y ahora tenemos, de entre todo este universo de entidades financieras, tenemos una gran cantidad de cooperativas que han brindado a los ciudadanos beneficios. Y esto al final del día termina siendo un beneficio circular. La meta hasta finalizar el año es incluir a las cerca de 300,000 personas que faltan por bancarizarse y así evitar suplantación de identidad o cobros indebidos, delitos por los cuales 7 personas ya están detenidas e investigadas. Una banda organizada que operaba con funcionarios tanto del registro civil como seguramente del MIES y está en investigación. En tanto, cada semana brigadas del MIES continúan limpiando y apoyando a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios en todo el país. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y como lo habíamos anunciado en este programa, nos acompaña la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira Jurado. Decíamos, es ministra de Inclusión Económica y Social, es abogada de los tribunales y juzgados del Ecuador, máster en Derechos Humanos y Sistemas de Protección y también en máster en Derecho Constitucional. Gracias por aceptar esta invitación. Está también con nosotros el abogado José David Jiménez, quien es ministro del Deporte, presidente del Consejo Iberoamericano también del Deporte, y tiene una maestría en Derecho Deportivo. Gracias por acompañarnos también en esta noche. Y nos acompaña además la ministra de Educación, Alegría Crespo, es educadora, escritora y conferencista, es PhD y tiene una maestría en Ciencias de la Educación y también es comunicadora aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, bienvenida. Bueno, y en esta primera parte vamos a hablar sobre cómo se recibieron las carteras de Estado por parte de los ministros de Educación, Inclusión Económica y Social y Deportes al inicio del mandato del presidente Daniel Noboa. Nuestros invitados nos van a explicar los desafíos económicos y las limitaciones también presupuestarias con las que se encontraron y cómo estas condiciones iniciales marcaron y siguen marcando, entiendo yo, el rumbo de sus planes y estrategias. Bienvenidos, bienvenidas. A ver, señora ministra Zaida Rovira, un gusto volvernos a encontrar en un medio de comunicación. A ver, ¿cómo recibe usted la cartera de Inclusión Económica y Social? Una cartera tan importante que se encarga precisamente de llevar a las familias, a las madres, a los niños también, esa gestión que debe desarrollar un gobierno. Bienvenida. Muchísimas gracias, Rommel. Un cordial saludo para usted, para su teleaudiencia y a mis compañeros, la ministra de Educación y el ministro de Deporte.
Nosotros nos posesionamos el 23 de noviembre, ya cumplimos un año. Lo primero que hicimos fue evaluar cómo encontrábamos el ministerio para poder desarrollar nuestro trabajo. Encontré un ministerio con una deuda de aproximadamente 25 millones de dólares a proveedores y también a cooperantes de los servicios sociales. Encontramos un ministerio con un alto nivel de corrupción que afectaba directamente a los servicios sociales y específicamente a los de niños y niñas. Y además encontramos un ministerio con una sobrepoblación de servidoras y servidores. Tenemos alrededor de 11.000 personas, pero de estas casi... En todo el país, pero de estas casi 3.000 personas han ingresado por cuotas políticas con esta figura de nombramiento provisional hasta convocar el concurso. Entonces eso entrampó muchísimo nuestro trabajo inicial. Claro, a ver, pero ahí estamos hablando de, encontró usted las dificultades, pero ¿encontró recursos para desarrollar la gestión o no? ¿O solamente lo que nos acaba de relatar? Esto fue la imagen de lo que encontramos a nivel general. Pues, ¿no? Aparte de una deuda de más de 36.000 millones de dólares, un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares y una caja fiscal de alrededor de 184 millones de dólares o algo así. Lo mismito pasó en el MIES. Encontramos una deuda de 25 millones de dólares, pero en presupuesto, recuerde que fue al terminar el año y aparte teníamos un presupuesto prorrogado. No había recursos, encontramos sin nada. Y lo peor de todo es que nos posesionamos en noviembre y claro, el ejercicio fiscal termina en diciembre. Entonces tuvimos que hacer magia, tomar decisiones muy fuertes para poder cancelar. Lo primero que tuvimos que hacer fue cancelar la deuda que arrastrábamos del gobierno anterior, porque si no, no podíamos. Claro, y de ahí, ¿qué pasó con los programas, con los bonos? ¿Qué pasó? Se hizo una evaluación, me imagino, por supuesto, de cómo seguir trabajando, porque no se puede descuidar, aunque sean los últimos meses del año, hay que seguir generando pues esta entrega, esta atención a los sectores sociales. Claro, tuvimos que hacer toda una reingeniería tanto en inclusión económica, que son bonos y pensiones, como en inclusión social, que es la atención directa a niños, niñas, a personas con discapacidad. Eso no se puede suspender. Por nada del mundo, por nada del mundo. Pase lo que pase, el Estado tiene la obligación de garantizar y de proteger los derechos, sobre todo cuando hablamos de grupos de atención prioritaria. No lo paramos, pero sí tuvimos que hacer, repito, alguna reingeniería que tuvo que ver específicamente con limpiar de la corrupción. ¿Y por qué toco este tema? Porque eso me llama la atención. ¿Corrupción en qué sentido? ¿En dónde estaba la corrupción? En los procesos con los cooperantes. Por ejemplo, para citarle un solo ejemplo que fue el que más nos llamó la atención, en un cantón pequeño de la provincia del Guayas, pequeñísimo, tenía un dato de 38 centros de desarrollo infantil. Me llamó mucho la atención porque yo conozco perfectamente ese cantón. Así que, y lo que más me llamó la atención es que tenían una deuda enorme y no se les había pagado una parte y no reclamaba a nadie porque los servicios estaban cerrados. Así que fui hasta allá y constaté que desde el 2021 en ese cantón solamente han funcionado 8 centros de desarrollo infantil. ¿Qué significa esto? ¿Y los demás? Exacto, los demás. ¿Qué significa esto? Que los demás eran convenios entre amigos y que recibían la plata sin dar el servicio. Por eso le digo, lo más grave de todo es que encontramos actos de corrupción que atacaban directamente a los niños, a las niñas, adultos mayores y personas con discapacidad. O sea, solo el título, pero no había trabajo, no había... Así es. Lo que pasa es que, Rommel, verá, teníamos un acuerdo ministerial en el MIES que imponía como requisitos para los cooperantes mínimo un año de experiencia o un año, más que de experiencia, un año de tener vida jurídica. Ese acuerdo ministerial fue dado de baja en la administración anterior y sin requisitos. Entonces, claro, tengo fundaciones que se constituyeron un día lunes y el miércoles suscribían convenio. ¡Qué barbaridad! Por supuesto. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Fue terminar eso. No les voy a pagar a quienes no dieron servicio y presentamos la denuncia ante la Fiscalía. Imagínense, de esa pequeña investigación que hicimos nosotros, previo a presentar a Fiscalía, detectamos 26 fundaciones, 4 millones de dólares que se llevaron de los niños y niñas. ¿Pero está en investigación esto?
Por supuesto, yo presenté la denuncia, pero por supuesto, pues, no me podía quedar con eso. Lo primero que hicimos fue presentar la denuncia. Lo primero que se tiene que hacer es arreglar la casa, ordenar la casa. Y eso sí nos ha costado mucho, no ha sido fácil. Porque como les repito, teníamos toda una estructura interna que dificultaba el trabajo. Muy bien, vamos a hablar ahora del deporte. ¿Qué pasó en el Ministerio del Deporte? ¿Cómo encontraron las arcas? ¿Cómo encontraron las deudas? Estamos hablando de deudas, estamos hablando de actos de corrupción. ¿Qué pasó en el Ministerio del Deporte? Bienvenido, señor ministro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, Rommel, teleaudiencia y queridas ministras. Bueno, la situación en el Ministerio del Deporte desde que asumimos esta administración fue similar a la de otras carteras de Estado. Nosotros asumimos una deuda del gobierno anterior con toda la estructura del sistema deportivo, esto es decir, estímulos deportivos a atletas, plan de alto rendimiento, organismos deportivos, proveedores también del Ministerio del Deporte, de casi 9.5 millones de dólares. Para otras carteras de Estado, obviamente, esta cifra de pronto no es tan grande, pero esta cifra llega casi al 10% del presupuesto en deporte. El primer reto que nosotros enfrentamos y el primer compromiso que tuvo el presidente de la República, Daniel Noboa, fue que esta deuda se cancele en menos de 60 días. Ese compromiso se cumplió y en menos de 60 días se pudo pagar los 9.5 millones de dólares que se encontraban pendientes desde julio de 2023 y en su mayoría de casos desde agosto de 2023. Además, una falta de institucionalidad en gran parte del sistema deportivo, que nosotros inmediatamente tomamos acción, donde los recursos que transfería el Estado no llegaban de forma efectiva y en algunos casos ni siquiera llegaba a los deportistas o a las planificaciones que hacían. ¿Dónde se quedaban esos recursos? Se proyectaban para otros rubros, aparentemente. Es que este es un problema que tiene el deporte desde hace muchísimos años y es que el deporte en casi una década ha sufrido un recorte presupuestario de casi 100 millones de dólares. El segundo compromiso que tuvo el presidente de la República fue justamente que por primera vez en casi 9, 10 años no se recorte el presupuesto en deporte. Ese segundo compromiso también se cumplió y el deporte en el año 2024 no sufrió recorte presupuestario. Nos enfrentamos a un reto bastante importante a inicios de este año y fue que en el 2024 era año de ciclo olímpico, era año de Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Y por cuestiones administrativas, sin que se apruebe el presupuesto general del Estado, nosotros no podíamos hacer los desembolsos de dinero a los diferentes organismos deportivos a cargo de la planificación de los Juegos Olímpicos. Inmediatamente cuando fue aprobado el presupuesto general del Estado en marzo del 2024, empezamos ya todos los trámites y por primera vez en muchísimo tiempo los recursos llegaron a tiempo tanto al Comité Olímpico Ecuatoriano como al Comité Olímpico Ecuatoriano y a las diferentes federaciones nacionales por deporte para que nuestros atletas puedan llegar ya con anticipación a los Juegos Olímpicos. Bueno, y ahí están también los resultados, ¿no? Que obtuvimos las medallas para el Ecuador, ¿no? Las diferentes medallas. Sí, bueno, yo soy bastante partidario de decir que los logros de los deportistas son enteramente de ellos, puesto que el sacrificio que ellos han hecho desde temprana edad, la disciplina y la constancia para mantenerse entrenando. Pero siempre se ha reclamado del Estado y de los gobiernos de turno que exista esta atención eficiente, a tiempo y que pueda tener todo el acompañamiento, porque si no, tenían que financiarse los deportistas por su cuenta. Eso es lo que pasaba es lo que antes. sale Sí. en las redes sociales, ¿no? En otros medios. Sí, justamente eso es lo que ocurría también, que habían deportistas que llegaban a una competición sin zapatos. Y imagínense, justamente claro, la prioridad para cosas nosotros de cara a los Juegos gravísimas. Olímpicos y Paralímpicos fue que los recursos lleguen a tiempo. Aquí hay otro problema que la gente tampoco lo conoce mucho de pronto, es que parte de ese desembolso estaba comprometido para la compra de pasajes, el traslado a campamentos antes de la celebración de los Juegos Olímpicos en sus diferentes disciplinas y para que los atletas lleguen a París. Bueno, si es que esto se hace a última hora, obviamente los pasajes pueden triplicarse. Correcto. Pero bueno, con esta entrega oportuna de recursos pudimos superar ese impasse. Muy bien, bueno, a ver, hablemos ahora de educación, un tema también que ha tenido mucha actividad durante este año, se iniciaron los diferentes años lectivos, hay novedades, pero ¿cómo recibió la casa, estimada ministra Alegría Crespo? ¿Cómo recibió la casa? Vemos que hay deudas que no se pagaron a tiempo. ¿Qué pasó en educación? Buenas noches, Rommel, y a mis colegas, queridos ministros Saida Rovira y José Jiménez. Un placer estar acá, pues también rindiendo cuentas a la ciudadanía, a nuestro país y pues yo creo que escuchándoles a mis colegas y pues trabajamos mucho en equipo en
gabinete social específicamente, pero además en el gabinete tenemos claro que recibimos definitivamente un país con muchas deudas y cada uno desde su cartera de Estado ordenando esa fue la tónica, casa, ¿no? De recibir el gobierno sin plata al final, sí, ¿no? Sin plata, las arcas fiscales prácticamente vacías. Y es interesante porque considero que en el gabinete somos gente profesional y honesta que viene a servir al país. Y cuando uno tiene esa tónica, paga las deudas para poder seguir proyectando, para poder seguir creando, pero sin una casa ordenada y con deudas pendientes que afectan a miles de ciudadanos y a miles de vidas, pues uno no puede continuar sin ordenar todo esto, primero pagando deudas. En el Ministerio de Educación específicamente, siendo un ministerio tan grande, posiblemente en este momento entre salud y educación siempre son las dos carteras de Estado más grandes y que abarcan a esta población tan sensible, niños, niñas, adolescentes, docentes, psicólogos, ¿no es cierto? Y tanta problemática social, pues le puedo decir que sí. Bueno, mi gestión es desde el 22 de abril del 2024 y me subí al tren rápido con miras a, ok, vamos a ordenar la casa y hacer lo que haya que hacer y hacerlo bien, con mucha métrica, ¿sí? Así que por un lado, con mucha satisfacción hemos pagado a 6.451 educadores comunitarios, una deuda que pues se ha contemplado el pago de $33.2 millones. Y ¿Con cuánto era el volumen de deudas que usted tenía, como recibió el ministerio? Es que Estamos hablando ahí solamente ahí, con educadores comunitarios, 33 millones. Deudas, entonces por lo menos le puedo decir, por lo bajo, $180 millones que vamos pues solventando, poco obviamente en sinergia con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí? Y pues planteando la necesidad y pagando lo que más podemos para limpiar nuevamente la casa. Esta deuda que le comento tenía a 6.451 educadores comunitarios en 16 años de espera por sus beneficios del IES. Entonces, muchos de ellos no llegaron siquiera, lastimosamente fallecieron, ¿no es cierto? Y no llegaron a sentir que se hizo esta justicia tan importante. Así que hace 2 semanas aproximadamente pudimos solventarlo con el IES, con el MEF y dar esta alegría a 6.451 familias. Así que eso pues a mí me llena de orgullo porque no comprendo cómo gobiernos pasados no pagaron lo que tenían que pagar, afectando, digamos así, la adultez mayor de tanta gente. Por otro lado, hemos pagado 15 millones a los jubilados para que también tengan los beneficios de ley. Y le puedo mencionar, además del Ministerio de Educación, tiene tantos insumos valiosos entre textos escolares, uniformes escolares, infraestructura. Alimentación escolar, alimentación escolar. En textos escolares y alimentación escolar encontramos trabas y procesos que se han ido solventando, pues, y sí es interesante que la ciudadanía sepa que uno aquí da la cara, uno aquí sirve, pero hay muchos problemas que jamás tuvimos nada que ver. Estamos dando la cara frente a problemas pasados y lo hacemos con mucha altura. Por eso decíamos, el ejercicio se trata de un gobierno de transición, pero de una gestión de transición. De transición, pero además con mucha fuerza frente a un cambio y que ha tomado y vino a posicionarse, ¿no es cierto?, el presidente Daniel Noboa en un momento sui generis, con una crisis económica, una crisis de seguridad severa, una crisis energética. Y pues hay que tener un equipo muy bien conformado para que esta valentía de asumir esta gestión sea consolidada. En infraestructura escolar, por ejemplo. Es que lo que pasa, planteando esta premisa, lo que pasa es que de la ciudadanía, o lo que se ve en las redes sociales, es que se dice, pero ¿por qué no hacen esto? Falta esto otro, no se ha considerado esto, falta alimentación, faltan escuelas, y vienen una serie de reclamos. Pero estamos hablando de una gestión, digo, de transición, que está a poco tiempo, está a 1 año, y en 1 año es complicado. No sé si primero con Alegría, después con Zaida, y terminamos brevemente, solo para cerrar la idea. Es importante que la ciudadanía realmente esté informada y que vea nuestro trabajo por resultados. Porque si seguimos viendo lo que no, siempre vamos a trabajar y siempre va a existir algo que falte hacer. Pero por supuesto, ¿pero qué hemos hecho? En infraestructura escolar, por ejemplo, hemos tenido tantos edificios abandonados, 10, 12 años, que realmente estaban cayéndose o pudriéndose. Hemos nosotros con el presidente Daniel Noboa reactivado, ¿no es cierto?, 6 escuelas
de tipo milenio en ese entonces, 6 escuelas mayores que realmente cambian la tónica porque benefician a toda la comunidad. Realmente esto beneficia a 14,000 estudiantes con una inversión de 20 millones en Paján. Lo que ha pasado con otras unidades educativas. Y estaban abandonadas y los problemas que se han generado. Y esto lo vamos viendo entonces, informémonos bien. Eso es lo trascendental. Conozca cada cartera de Estado y de ahí emita su juicio de valor. Correcto. Si no, no sirve. Zaida, a ver, ¿qué decir con todo esto? Que en efecto hace falta claridad de información de cómo se recibió cada cartera de Estado, todos los problemas, y realmente no se puede solucionar todo en un año. Por supuesto, pero yo sí quisiera puntualizar algo. Este gobierno no es un gobierno de transición, es un gobierno atípico, porque se da producto de la ejecución de una figura que por primera vez se lo hacía en el Ecuador, que es la muerte cruzada. Pero Daniel Noboa fue electo en las urnas para un periodo que es el completar, no es transición. Por supuesto que este periodo corto, y más aún con las características y condiciones de cómo recibimos el Estado, repito, con una brecha fiscal de 5.000 millones de dólares al 2024. O sea, terrible, al 2023, perdón, terrible. Y lo peor, si lo contraponemos con la caja fiscal, pues casi vacía. Recordemos que el gobierno anterior, el gobierno de Lazo, tuvo una caja fiscal de 1.000 millones de dólares y el gobierno de Moreno de 1.800 millones de dólares. Pues, entonces, claro, a un gobierno de un año con una brecha fiscal tan grande, con una deuda enorme y con un tiempo corto, tiene que tomar medidas valientes y firmes para poder enfrentar. No es que estoy justificando, no es que no se ha hecho esto por lo que recibimos. No, al contrario, con todo lo que recibimos. Hemos hecho lo que nos cuenta el ministro de Deporte, lo que nos dice la ministra de Educación. Han sido hitos, porque verá, y volviendo al tema de inclusión, ya hablamos de lo que nos estaba pasando en inclusión económica, y algo aquí que también quisiera juntarlo con lo que nos dice Alegría, para el tema de inclusión social. Sí, aquí hay que tener mucha creatividad, pues, si nos dejan en estas condiciones. Y lo más importante es esas estructuras que durante años estuvieron abandonadas, causándole no solamente un perjuicio económico al Estado, sino un perjuicio social, porque en el caso del MIES nosotros encontramos propiedades en posesión de bandas delictivas, propiedades del Estado, edificios del Estado. ¿Y qué hicimos? Las rescatamos. Acá en Quito, tenemos en el sur de Quito, la ferroviaria, una edificación de más de 1 hectárea que en este momento, que tenía 12 años abandonados, ya con presencia de bandas delictivas allá adentro, le rescatamos, le hemos rehabilitado y le hemos entregado para la ciudadanía. Ahí tenemos deporte, mañana justamente tenemos con el ministro una activación enorme en la mañana, tenemos salud, tenemos los talleres. Funcionar lo que estaba abandonado. Claro, entonces no es justo que todo ese presupuesto primero se pierda y segundo que sea utilizado para las bandas delictivas. Mire lo que nos pasó en Guayaquil. En Guayaquil tenemos el astillero que está en el sur de Guayaquil, hermoso también, ya lo rehabilitamos. Y tenemos algo que para mí es emblemático, porque en Guayaquil, en el pleno centro de Guayaquil, en 9 de octubre y Carchi, centro de Guayaquil, hay un edificio que le pertenece al MIES y que fue entregado por administraciones anteriores a una banda delictiva, así como lo escucha, a una banda. Tuvimos que sacarle con la policía, le sacamos de ahí y hemos recuperado ese espacio, estamos rehabilitándolo ahora. Pero claro, estos elefantes blancos, o como se les quieran llamar, que fueron utilizados, que los dejaron abandonados, primero con sobreprecios, luego abandonados y finalmente utilizados por las mafias. Eso es lo que hemos rescatado ahora, el eje social, trabajando íntimamente con el bloque de seguridad para devolverle a la ciudadanía estos espacios. Muy bien, cerramos este bloque con el ministro del Deporte. ¿Qué decir ya para concluir este bloque de lo que hemos estado conversando? No se puede hacer todo en poco tiempo y en esas condiciones. Sí, bueno, yo creo que el equipo que ha conformado el presidente Daniel Noboa está compuesto primero por grandes líderes, mujeres que están a cargo con valentía, como mencionaba Alegría y como Zaida también, a cargo de carteras de Estado que se encontraban en un estado, la verdad es que bastante precario. El deporte no es la excepción. Gran parte de la infraestructura deportiva en este país se encuentra destruida y esta infraestructura deportiva pertenece a diferentes organismos deportivos. Solo por ponerles como ejemplo, nosotros en la Federación Provincial de Manabí tenemos un complejo deportivo que debería ser de primera. Pero posterior al terremoto quedó destruida la residencia, el muro de escalada, en Puerto Viejo en este caso. Bueno, pues ese dinero del fondo del terremoto nunca se utilizó para rehabilitar
ni una infraestructura deportiva de Manabí ni de Esmeraldas. Y justamente, como lo mencionan mis compañeras, gran parte de la infraestructura deportiva de este país se encuentra abandonada, en deterioro, y nosotros desde diferentes mecanismos, como bien mencionaba Zaida, siendo creativos, nos las ingeniamos para poder rehabilitarlas. En algunos casos lo hemos podido hacer, en la ferroviaria se ha hecho un excelente trabajo por parte del MIES. En conjunto, en equipo, ¿no? Al sí, final. siempre en equipo. Pudimos inaugurar una pista atlética ahora en el mes de noviembre en Cuenca, la pista atlética Jefferson Pérez. Estamos así también readecuando infraestructura deportiva en Cuenca, en Loja, en Guayaquil. Están construyéndose obras para escenarios de artes marciales, justamente ingeniándolas, porque nosotros no vinimos, como decía Zaida, a quejarnos de lo que pasó anteriormente, porque eso lo conoce, creo yo, toda la ciudadanía, sino a poner de nuestro conocimiento y a trabajar con la guía que tiene el presidente de la República, que justamente desde inclusión, desde educación y desde deporte, reformar la parte social de nuestro país. Muy bien, con eso nos quedamos. Vamos a hacer una primera pausa y regresamos nosotros con este programa especial, La Huella Social, el balance del primer año de gestión. Ya venimos, no se vayan. Gracias amigos por su sintonía. En su primer año de gestión, el presidente Daniel Noboa impulsó una transformación significativa en el ámbito educativo del Ecuador, con una inversión histórica y proyectos innovadores. Mejoró la infraestructura educativa, implementando un nuevo modelo de alimentación escolar, reestructurando el currículum nacional y saldando deudas históricas con docentes jubilados y educadores comunitarios, entre otros aspectos. Veamos entonces un resumen. Durante los primeros 12 meses de gestión del actual gobierno se destacan algunos hitos en el ámbito educativo y atención para los niños y jóvenes. Por ejemplo, actualmente 2.8 millones de estudiantes de más de 12.000 instituciones educativas reciben alimentación escolar gracias a una inversión de 115 millones de dólares. Además, un nuevo modelo de alimentación escolar beneficiará a 20.381 estudiantes de 9 cantones del país con una inversión de 2.5 millones en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos y la producción local y comunitaria. En cuanto a infraestructura educativa, se ha invertido 87 millones de dólares para mejorar las condiciones de escuelas. Esto incluye la reactivación de 6 unidades educativas en diferentes cantones, beneficiando a 14.000 estudiantes con una inversión de 20 millones de dólares. También se ha llevado a cabo la reestructuración integral de 113 instituciones educativas y la reapertura de 39 escuelas rurales. Se ha abarcado desde nuevas construcciones hasta proyectos de reestructuración y de equipamiento. Esto incluye la reactivación de 6 unidades educativas que estaban inconclusas en los cantones de Paján, en Guayaquil, en Mejía, en Naranjito, en Quito, en Otavalo. Todo esto en medio de comunidades educativas seguras. Y trabajamos de manera muy articulada con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional, y es un hito para el país tener el programa de comunidades educativas seguras y protectoras. También este año se realizó el primer concurso de méritos y oposición para docentes con 149 ganadores y un nuevo concurso está en proceso para 289 docentes de educación general básica y educación inicial. 2 concursos en menos de 6 meses para integrar docentes de segundo a séptimo año de educación general básica, ligado al inicio del régimen Costa, ligado al inicio del régimen Sierra. Además, se destinaron 15 millones para pagar deudas históricas a docentes jubilados y 33.2 millones para saldar una deuda de 16 años con más de 6.400 educadores comunitarios. El pago a más de 6.400 educadores comunitarios que ya están recibiendo el pago de una deuda que parecía olvidada. Para fortalecer el currículo nacional se implementaron nuevas áreas de aprendizaje que incluyen cívica, ética e integridad, educación socioemocional, educación para el desarrollo sostenible, educación financiera y educación vial, beneficiando a 4.2 millones de estudiantes en 16.000 instituciones educativas, desde educación inicial hasta el bachillerato. Es un ejercicio tanto de calidad, pero también de equidad dentro del sistema educativo. Con la estrategia Todos al Aula, 30.326 niños, jóvenes y adultos que abandonaron los estudios regresaron a las aulas hasta septiembre de 2024.
Continuamos en nuestro programa Perspectiva 7 analizando o haciendo un balance de la gestión en el ámbito social. Estamos acá con los ministros de Educación, de Inclusión Económica y Social y también de Deportes. Y vamos en esta parte del programa pues a analizar los logros significativos alcanzados en este primer año de gestión. Como vimos la nota en educación, ¿qué se puede destacar? Ya hicimos un breve resumen, pero lo más importante, los pilares que se han ido colocando en este primer año. Bienvenido. Sí, definitivamente en educación todo va entrelazado. Y pues creo que las inserciones curriculares vienen a ser muy coherentes frente a... Eso llamó la atención, creo yo, del inicio de gestión. Eso generó pues expectativa en la ciudadanía, el volver a los temas de ética, de cívica, por ejemplo, cantar el himno nacional, recuperar los valores cívicos, en fin. Cuando uno sabe lo que hace porque ha vivido in situ su profesión, sabe lo que quisiera para el país. Entonces, lo mismo me sucedió siendo educadora toda mi vida, ¿no es cierto? Vicerrectora de colegios, qué sé yo, muchísimos cargos que he tenido ya en el área de la educación. He visto cómo los chicos han perdido límites, valores y momentos de solemnidad. Y es importante tener este aprendizaje, por supuesto, frente a tanta... Hablar de ética, por ejemplo. A tanta libertad, pero que se puede convertir en un cierto tipo de libertinaje si está mal llevado, y hay padres muy preocupados. Entonces, desde la escuela volver a tener estos momentos importantes desde la cívica, ética e integridad que se había, digamos, eliminado de la malla curricular hace aproximadamente 3 décadas. Nos podemos acordar nosotros como estudiantes que lo teníamos, y esto no exime a que una persona sea corrupta. No, porque hubo gente que se oponía diciendo ¿de qué le va a servir la cívica? No, señor, sí le va a servir si se habla y se practica, ¿no es cierto? Con base creo yo que es un eje fundamental, ¿no? Y eso ha sido fantástico y lo hicimos pronto. Aquí no hay tiempo que perder, no había tiempo que perder para dejar la casa lista, ordenada y también con un rumbo muy claro. Hay que tomar en cuenta que en el Ministerio de Educación han existido 6 reformas curriculares en 10 años. 6 reformas curriculares, lo cual desorganiza, ¿no es cierto?, crea un caos, desestabiliza, y sin duda el currículo es la base académica, pero debe ir ad hoc y de acuerdo a un levantamiento de información. Otro hito, creo yo, o más allá de eso, una metodología muy importante es que las decisiones se toman con métrica y con datos y con encuestas. Aquí nadie quiere brillar con brillo propio. Queremos tener políticas públicas de largo alcance. Tomando en cuenta, por ejemplo, Finlandia, que se ha tomado 3 décadas en realmente convertirse en un referente, porque es una política pública de largo alcance. Entonces, paré una posible reforma curricular que se iba a dar desde la improvisación. Porque algunos sectores han planteado, ¿por qué no se avanza una reforma curricular? Vamos Eso es más importante, no solamente estas inserciones, que son cositas pequeñas, se consideran cosas pequeñas, ¿no? No son pequeñas, porque tienen un peso importante. Sí, además toda la comunidad educativa va capacitándose para la posible nueva reforma, para la reforma curricular que se va a dar bien hecha, para que dure por lo menos 10 a 15 años. Para ir conversando con Estamos midiendo justamente... ¿Qué resultados han dado estas inserciones? En septiembre ya comenzamos con implementación en el régimen Sierra Amazonía, y pues, por ejemplo, es muy grato ver que los chicos vuelven a hablar de cívica, ética, integridad. Tenemos el momento cívico, los padres de familia también, digamos así, por un efecto expansivo, conocen del tema y vamos viendo resultados. El desarrollo humano se puede ver digamos así, un poco más pausado, más lento que algo inmediato. Pero todo esto va creando un nuevo perfil de salida y sobre todo un buen ciudadano, que es lo que necesita. Vamos a seguir hablando de educación. A ver, hablemos de inclusión económica y social. ¿Qué se puede destacar de lo que ha sido esta gestión hasta el momento, en este corto tiempo? Un año es corto tiempo para la gestión de un gobierno. Sí, en efecto es corto tiempo, pero en este año yo voy a dar a conocer los 3 hitos más importantes, tanto en la inclusión económica como en la inclusión social. En la parte económica tenemos la bancarización, el fortalecimiento de los créditos de desarrollo humano y la ampliación de cobertura. Y en la inclusión social tenemos justamente lo que hablábamos hace un rato, el rescate de espacios públicos para ponerlos al servicio de la ciudadanía, la depuración de nuestros cooperantes. Ahora tenemos un registro de aliados sociales y también en un año podemos considerar como hito la ampliación de la cobertura. Pero explicando un poco qué significa esto, porque tenemos los 6 puntos más importantes, 3 puntos en cada una de las áreas. ¿Por qué la bancarización es importante para nosotros? ¿Por qué marca un hito en la entrega de los bonos y pensiones?
Una de las cosas que vimos al inicio de esta propuesta fue que el direccionar adecuadamente los recursos del Estado. Nosotros estábamos pagando alrededor de 35 centavos, no, 35 centavos por cada transacción efectivamente realizada a la banca privada, por un convenio. Entonces no era solamente el costo del bono, sino le pagábamos el Estado, el MIES pagaba a los bancos 35 centavos, perdón, por cada bono. Esto producto de un convenio que teníamos con las concentradoras bancarias desde hace 13 años. Esto daba como resultado 4 millones de dólares al año que se iban a la banca privada. Ahora esos 4 millones de dólares con la bancarización van a ampliar los servicios sociales. Eso por un lado. Lo otro es que aquí garantizamos un pago seguro y digno. Se acabaron las denuncias de suplantación de identidad. La violencia patrimonial, porque recuerde, venían adultos mayores acompañados de hijos, nietos, vecinos que llegaban a su casa y ya no tenían la plata del bono. Y lo otro que me parece sumamente importante es que hemos garantizado el acceso a servicios bancarios a casi 1 millón de personas que no tenían cuentas bancarias. Es determinante en esta sociedad en la que vivimos, donde la evolución tecnológica es tan vertiginosa, que las personas tengan una seguridad de su autonomía financiera. Viera la felicidad de un adulto mayor cuando tiene su tarjeta de débito y dice, yo aquí guardo mi plata, aquí yo la tengo, yo mando, yo dispongo. Autonomía financiera. Entonces, con esos 3 aspectos, creo que hemos logrado avanzar en el tema del cobro de los bonos y pensiones. Ya más adelante veremos qué es lo que nos queda por hacer también en esta línea. En cuanto a los créditos de desarrollo humano, hemos entregado 45.000 créditos. Estos créditos, en su mayoría, son para mujeres. Tenemos el 95% de mujeres que han cobrado estos créditos. Y además les hemos acompañado, les hemos capacitado en la materia específica de su emprendimiento, en cómo manejar sus finanzas, en cómo promover y vender sus productos. Y aparte, les hemos acompañado a vender. Tenemos puntos de venta fijos para emprendedoras. Tenemos convenios con centros comerciales que nos han permitido que nuestras usuarias, emprendedoras, tengan sus puestos y puedan vender en centros comerciales. Es decir, estamos cambiando esa lógica de permanecer toda la vida dentro del programa de bonos y ahora estamos trabajando con la ciudadanía para que esta ayuda pueda significar que las personas cambien su nivel de vida, que sean autónomas desde el punto de vista económico, autosuficientes y que en algún momento puedan salir del programa. Y finalmente la ampliación de cobertura. La ampliación de cobertura, a pesar de la crisis económica, a pesar de todo lo que hemos vivido, hemos incorporado a 24.000 núcleos familiares en bonos y pensiones. Esto sí constituye un hito. Nuevos, sí, porque las deudas que tenemos han sido realmente un contratiempo, pero lo hemos logrado gracias a las decisiones firmes en materia económica que ha tomado el presidente de la República. Una de estas, pues recordemos, fue la estabilización de los precios de las gasolinas, que uno de los objetivos era justamente ampliar la capacidad de servicio para bonos y pensiones. Eso en lo que tiene que ver con la inclusión económica. En la inclusión social, uno de los hitos más grandes es la recuperación de los espacios que le pertenecen, de las estructuras que le pertenecen al Estado, rescatarlas de las bandas delictivas, como le comenté hace un rato, y entregarlas, ponerlas a disposición de la ciudadanía. Sobre todo los jóvenes, los adolescentes y los niños requieren oportunidades, espacios donde pasar el día, donde realizar sus actividades, para que ellos no sean presas fáciles de cooptar de las bandas delictivas. Entonces creo que ese es uno de los hitos más importantes que tenemos desde inclusión social, pero además la depuración de la lista de cooperantes. Tenemos incluso un registro de aliados sociales que nos permite ir más allá y ya no solo fundaciones y gobiernos autónomos y descentralizados. Ahora, para ponerles solo un ejemplo, hemos firmado un convenio con la Universidad Península de Santa Elena, la Universidad Estatal, la UCSE, para que sus educadoras, sus estudiantes de educación inicial, las parvularias, puedan hacer las prácticas en los centros y las chicas, las estudiantes, puedan también trabajar en estos centros. O sea, tenemos
un sistema de protección que ahora abarca no solamente a 2 tipos de organizaciones, ahora están las iglesias, la academia, las corporaciones, la empresa privada. Abrimos este abanico para dar mejor cobertura y mejor protección. Y finalmente, hemos ampliado cobertura, aunque no lo crean. Ampliamos cobertura también en la inclusión social. Me van a decir, así, muy poquito, pero es un año sin presupuesto y tenemos alrededor de 10.000 nuevas personas que se atienden en nuestros centros, tanto de niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad. Muy bien. A ver, hablemos ahora del deporte. ¿Cuáles son los hitos que se pueden destacar de lo que ha sido este año de gestión? Bueno, yo creo que los hitos hay que verlos en 3 ejes. Desde el primero, donde está justamente atender al deporte formativo y recreativo, con los servicios que tiene el Ministerio del Deporte, que son el Actívate y Vamos a la Cancha. El Actívate son bailoterapias destinados a adolescentes, adultos mayores, que acuden a espacios seguros, en familia, en las 24 provincias del país, con más de 750 puntos y con más de 60.000 beneficiarios. El otro servicio que tenemos es el Vamos a la Cancha, que son entrenamientos de fútbol, básquet y vóley, enfocados más en los niños y en adolescentes, para que también puedan acudir a entrenar y así evitar que se encuentren en las calles y tengan espacios seguros para desarrollar sus actividades deportivas. Estamos también en las 24 provincias del país, con más de 750 puntos y un alcance de 70.000 personas. Además de los servicios que tiene el Ministerio del Deporte, tenemos la unidad de incentivo tributario, que en el pasado estaba compuesta por 2 personas. La nueva unidad de incentivo tributario tiene 12 funcionarios a cargo de aprobar proyectos deportivos de forma semanal. Esto ha permitido trabajar conjuntamente con la empresa privada para cumplir con este déficit que tenía el deporte, por lo que les mencionaba, un recorte presupuestario de $100 millones en casi 10 años. A la fecha hemos aprobado 827 proyectos de un monto de $185 millones, algo que marca un hito en comparación al incentivo que tiene desde el año 2019. Como segundo punto tenemos el alto rendimiento. Nos encontramos desarrollando un nuevo plan de alto rendimiento que atienda las necesidades actuales que tiene el deporte. El plan de alto rendimiento actual fue creado en el año 2019 y la realidad del deporte ecuatoriano en el año 2019 es muy distinta a la que vivimos ahora. Con el plan de alto rendimiento lo que vamos a lograr es que los recursos que entrega el Estado para nuestros atletas del plan de alto rendimiento no solo lleguen, sino que lleguen de forma efectiva. Por ponerles un ejemplo, si una luchadora que está dentro del plan de alto rendimiento tiene que destinarse $70.000 al año para que pueda hacer sus bases de entrenamiento y sus competiciones en el ciclo olímpico para que lleguen a Los Ángeles 2028, pues antes le llegaban 6.000. Esa diferencia era lo que no se sabía qué estaba pasando con ese recurso. Con el nuevo plan de alto rendimiento. Sí. ¿O no? Sí. ¿O qué es? Estamos nosotros haciendo justamente el análisis con Contraloría de dónde se destinaron los recursos en el año 2023 y 2024 para ver dónde justamente está el faltante. ¿Dónde se desvió esa plata? Correcto. Y además, estableciendo también los premios que van a tener nuestros atletas en las diferentes competiciones. Un hito justamente también es el compromiso que tuvo el presidente Daniel Noboa en la mitad de los Juegos Olímpicos, incluso antes de que se obtengan la mayoría de medallas, y fue aumentar el valor por medalla obtenida. Y otra cosa bastante interesante de puntualizar, sin hacer una distinción entre deporte olímpico y paralímpico. Bueno, eso lo estamos dejando estructurado en el nuevo plan de alto rendimiento que va a entrar en vigencia desde el año 2025 y lo más importante, no le va a costar un solo dólar más al deporte, sino que se va a reestructurar la forma en la que el dinero está destinado justamente a nuestros deportistas. Y sobre la polémica que se abrió sobre el tema de los centros de alto rendimiento, que había 5, al final ¿cuántos están funcionando? Había algunos temas administrativos, más bien, que no se sabía si eran del ministerio o no eran del ministerio. ¿Qué pasó con eso al final? Justamente ese es el tercer punto, que es la infraestructura deportiva. En el pasado era usual que se construya sin una correcta planificación, sin saber de quién era el suelo, sin saber de quién pertenecía el obra civil. Y gran parte de la infraestructura deportiva tiene problemas jurídicos. Es decir, los centros de alto rendimiento en algunos casos se construían en terrenos que eran del municipio, pero en teoría los construía el organismo deportivo y después no se sabía quién tenía que pasar. Y en ese sentido nosotros... Y el pago de servicios básicos también. También. De los servicios y eso acarreaba deudas en empresas públicas de agua, empresas públicas de luz, en las diferentes zonas donde están
los centros de alto rendimiento y diferente infraestructura deportiva del país. Pero nosotros, justamente atendiendo ese problema, e ingeniándolas también en algunos casos con el incentivo tributario, hemos podido no solo rescatar obra que pertenecía y que ya había invertido el gobierno nacional, que se encontraba completamente abandonada, como es el caso, por ejemplo, de Pampas Coloradas en Santa Cruz, Galápagos, que estamos ya próximos a inaugurar, como es el caso también del estadio de Chonanas, un estadio completamente afectado por el terremoto de Manabí, en Chone, donde el Estado ya ha hecho un desembolso de casi $2 millones para poder reconstruir este estadio. Tenemos también infraestructura en Montecristi, 24 de mayo en Manabí. Tenemos también destinados casi $7 millones en la readecuación de gran parte de la infraestructura deportiva distribuida en todo el país, en Imbabura, en Guayas, en Pichincha, en bastantes provincias del país. Y algo bastante importante señalar, que lo había mencionado anteriormente, y es la pista atlética Jefferson Pérez. Aquí está el vivo ejemplo de cómo era manejado el deporte. En el año 2019 nosotros recibimos una donación, hablo de nosotros como Estado ecuatoriano, de una pista atlética donada por Panam Sports, que es una entidad internacional adscrita al Comité Olímpico Internacional y obviamente el Comité Olímpico Ecuatoriano también, de una pista atlética con todas las certificaciones mundiales. Bueno, desde el 2019 eso estuvo embodegado y pudriéndose en las bodegas de la Federación Deportiva de la SUAY. Nosotros, cuando asumimos esta administración, hicimos un análisis justamente de la falta de institucionalidad de gran parte de los organismos deportivos, específicamente con la Federación Deportiva de la SUAY, donde casi toda la infraestructura deportiva se encontraba cayéndose a pedazos. Una provincia que nos ha dado 2 medallas de oro, 2 medallas de plata. Era increíble que la situación siga así. Nosotros inmediatamente intervenimos la federación, inmediatamente trabajamos en equipo con el Comité Olímpico Internacional, con el Comité Olímpico Ecuatoriano, perdón, y con Panam Sports, quien ya nos estaba diciendo en diciembre de 2023, devuélvame la pista. Claro. Con este trabajo y en apoyo con la empresa privada, porque este fue un proyecto de $400.000, donde toda la inversión vino de la empresa privada con un sacrificio del gobierno nacional del incentivo tributario, donde la empresa privada puede hacer una deducción del 150%. La obra la inauguramos ahora en noviembre. Muy bien. Entonces ahí es donde justamente se puede demostrar que este gobierno es un gobierno que no habla mucho, pero actúa bastante. Y justamente en la obra de Jefferson Pérez, en Pampas Coloradas, el próximo año en Chonanas y así en la infraestructura distribuida en todo el país, demostramos justamente esa línea que nos pide el presidente. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa aquí en nuestro programa en Perspectiva 7, la huella social, el balance del primer año de gestión. Ya venimos, quédese con nosotros. Gracias por estar en nuestra sintonía. Continuamos en Perspectiva 7 en este balance del primer año de gestión en el ámbito social. Vamos a poner imágenes de lo que fueron el triunfo de los atletas ecuatorianos en las Olimpiadas. Vamos a ver imágenes y vamos a empezar este bloque con el señor ministro del Deporte. Allí se están entregando los premios ofrecidos por el gobierno nacional, las viviendas, las casas a los medallistas olímpicos. Como decía ya en el bloque anterior el ministro, se amplió también el premio para los ganadores de las medallas, ¿no? Entonces, ¿qué decir de todo esto? Se ha generado ese apoyo que siempre se ha reclamado para los atletas ecuatorianos. Ministro. Sí, el compromiso que tuvo nuestro presidente justamente fue cuando se encontraban desarrollando los Juegos Olímpicos de París 2024, fue justamente hacer este ofrecimiento de mejoras de premios, tanto en obtención de medallas de oro, plata y bronce, tanto para los atletas olímpicos y paralímpicos. Además, se hizo un ofrecimiento de entrega de casas para nuestros deportistas. Obviamente esto es un incentivo bastante importante para las futuras generaciones de deportistas que ya están brillando a nivel nacional e internacional y confiamos en que van a llegar a Los Ángeles 2028 de la mejor forma. Pero hay que atenderlo también desde el aspecto social. Yo soy un ministro que le encanta hacer territorio y he estado involucrado al deporte muchísimos años. Y siempre la tónica ha sido que los niños quieren ser
y no está mal, pero quieren ser como un futbolista, quieren ser Moisés Caicedo, quieren ser Alex Aguinaga, Antonio Valencia. Y es muy bonito eso. Pero más bonito es escuchar a niños que quieren ser Daniel Pintado, escuchar a niñas que quieren ser Neisy Dahomes, Glenda Morejón. Y esto se debe a que con este incentivo que da el gobierno nacional a nuestros deportistas, también incentiva a las futuras generaciones desde la parte recreativa y formativa. Porque ya los niños ven en el deporte, indistintamente de la disciplina, puede ser fútbol, atletismo, levantamiento olímpico, una forma de vida en el futuro, donde si es que entrenan con la misma disciplina y sacrificio que han entrenado nuestros campeones olímpicos, ellos pueden ver en el futuro un sustento de vida desde el deporte. Y eso es algo que está cambiando día a día en todo el deporte nacional, porque no solamente en Guayaquil y Quito, Cuenca, ya es en todas las provincias del país. Estuvimos en Loreto hace 2 semanas viendo cómo los niños querían boxear, que querían ser como Gerlon Congo, como María José Palacios, y lo más atractivo de ver también es ver cómo las niñas se involucran muchísimo más que los niños en deportes que no sean fútbol. Y en ese sentido, ya para ir cerrando este bloque, ¿qué es lo que se viene ahora en el trabajo del Ministerio del Deporte? Ampliar los servicios que tenemos como el Actívate y Vamos a la Cancha y hacer un trabajo bastante fuerte con las federaciones provinciales. ¿Por qué las federaciones provinciales? Porque esos son los organismos deportivos que están a cargo del deporte formativo y que son los que en su gran mayoría son dueños de gran parte de la infraestructura deportiva del país. Haciendo un trabajo ordenado con las diferentes federaciones provinciales, podemos no solo rehabilitar infraestructura deportiva, sino generar más disciplinas en las diferentes provincias del país. Correcto. A ver, señora ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, vemos que el deporte es transversal al final, ¿no es cierto? Estamos hablando de recuperación de espacios con el ministerio, esos espacios de la ciudadanía, de los jóvenes, de las familias, de las madres. ¿Cómo se proyecta el trabajo en lo que se viene, ministra? Bueno, primero que quiero que la ciudadanía conozca que los ministros que estamos acá trabajamos de forma conjunta y articulada con otras 7 carteras de Estado que conformamos el eje social. Somos 10 entre ministerios y secretarías con rango de ministerio, como la CNCID, Pueblos y Nacionalidades, y la Secretaría de Ecuador Crece Sin Desnutrición. En este sentido, también quiero informarles que el trabajo es tan articulado que ya llevamos 8 gabinetes sociales, es decir, estamos casi a 1 por mes, porque empezamos un mes tarde, ¿no? Pero tratamos de discutir las problemáticas que tenemos y de ir sentando las bases para delinear políticas sostenibles transversales también. El deporte, por supuesto que es transversal. La inclusión, a veces me llegan los ciudadanos con temas que no tienen nada que ver con mi ministerio, pero entiendo que es transversal. Desde ese punto de vista, creo que lo más importante en perspectiva es mantener esta consolidación del eje social de forma para poder implementar las políticas sostenibles con esas miras transversales, que son sumamente importantes. Ya hablando estrictamente del MIES, por supuesto que fortalecer la cobertura, eso para nosotros es determinante, pero hay algo que tiene que ser tocado con mayor profundidad en los próximos meses y en los próximos años, porque se trata de una política pública que tiene muchos años en nuestro país, que es el bono de desarrollo humano. Solo el bono de desarrollo humano, no me voy a referir a los demás bonos y pensiones, porque esos son inamovibles, ¿no? Por la condición de vida que tienen los beneficiarios, pero el bono de desarrollo humano necesita una reconceptualización y un amplio debate de todos los estamentos de la sociedad, encabezados por la academia, que nos permita poner a la mesa de discusión las realidades de 26 años, de un bono que poco o nada ha servido para ayudar a que las personas salgan de la pobreza y de la pobreza extrema. ¿Qué estamos planteando para el futuro? ¿Qué es lo que queremos? Es tener un piso de protección de derechos con los ministros del Gabinete Social, el cual me honro en presidir y que les agradezco tanto todo el trabajo que hacen Alegría y José David y todos los demás ministros y ministras de este eje, pero lo que queremos es eso, fortalecer este piso de protección de derechos y desde el punto de vista de las ayudas sociales, económicas del Estado, que este bono de desarrollo humano no sea la herramienta o la trampa para condenar a la pobreza de por vida a los ciudadanos. Tenemos muchas personas que tienen 26 años recibiendo el bono. O
sea, que le sentenció el Estado a ser extremadamente pobres toda su vida. Optimizar, dice usted, la entrega. Más que optimizar, es generar un principio, que es lo que estamos trabajando ya, de graduación y un principio de movilidad social ascendente. Entonces, la persona y eso se logra trabajando en lo que ya estamos haciendo. Por eso les dije, el tema del emprendimiento es el camino principal para lograr que la gente mejore sus condiciones de vida. Entonces, cuando una persona ya es autónoma, puede salir del programa del bono y dejarlo eso para otras personas que lo necesiten. La idea es que un ciudadano no esté sentenciado a recibir un bono toda su vida, sino que este bono sirva para que esta persona pueda mejorar su condición de vida y luego que lo reciba otro que tiene situaciones complejas, ¿no? Pero esa es la idea. Muy bien. Vamos a cerrar ya con la señora ministra de Educación. ¿Qué es lo que se viene en el trabajo desarrollado en esta cartera de Estado? Bueno, también es importante enfatizar que recibí la cartera de Estado con un 15% de ejecución y ahora la terminamos superada el 95%, lo cual se ve y realmente los números hablan por sí solos en todo lo que se ha hecho en inversión y por supuesto en gasto corriente. Además de alimentación escolar, tenemos una mirada muy importante de fortalecer la agricultura local, ¿sí? El pequeño productor, digamos así, local, tomando en cuenta lo fértil que es el país y pues realmente estar encaminados a tener mucha mejor calidad alimenticia para nuestros chicos. Eso también viene con mucha fuerza desde un programa piloto que hoy por hoy beneficia a 20,000 estudiantes. Si bien es cierto en el video que lo pasaron, que está muy bien, nosotros alimentamos a 2,800,000 estudiantes, pero queremos darles alimentación escolar de calidad, que tiene una radical diferencia en el desarrollo humano, neurológico, motriz. Eso tiene que ver también con el tema de la erradicación de la desnutrición crónica infantil. Por supuesto, va de la mano totalmente, porque la desnutrición crónica infantil se da también en toda la primera infancia y a medida que el infante deja de ser infante per se o niño, que es de los 12 años. Entonces, por supuesto que va de la mano y tenemos que tener pues nuestros niños que tengan una alimentación de calidad. Por otro lado también, importante, 39 escuelas rurales reaperturadas con una inversión de $5 millones que reactivan a esta población, a este pueblito, a este lugar y no se les tomó en cuenta, se les cerró y se cortó mucha vida. Una escuela rural es un lugar que reactiva la identidad de ese lugar, ¿no es cierto? Da vida a la comunidad y pues lo seguiremos haciendo sin duda. Infraestructura dentro de mi gestión y para el señor presidente es elemental. El buen entorno tiene que estar realmente sólido, bien de calidad. Hemos entregado escuelas que podrían ser comparadas con cualquier escuela a nivel mundial, con tecnología de punto, canchas deportivas increíbles, aulas tecnológicas. Da mucho gusto que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan lo que merecen. Definitivamente, ¿qué más viene? Seguir fortaleciendo al cuerpo docente con concursos de méritos y oposición que realmente sean transparentes y cada profesional que vaya, como lo mencionó la ministra Rovira, sea porque lo merece y se ha ganado ese puesto y porque pasó por un perfilamiento. Entonces, seguimos fortaleciendo y también hemos contratado a 177 psicólogos para los DESES, para los departamentos de bienestar estudiantil. Era un proceso que estuvo cerrado 8 años. Si tomamos en cuenta que salimos de una pandemia y todos los estragos psicológicos están ahí, lo que más debemos fortalecer es psicólogos que pues puedan sostener a nuestros chicos. Y cierro con esto, a pesar de que no me alcanza el tiempo por todo lo que hemos hecho y queremos hacer. Bien. Y cierro con reinserción escolar. Permanentemente. Vamos reinsertando a los chicos que han salido, 33,000 reinsertados. ¿Por qué? Porque ese chico que no está en la escuela es un blanco fácil para ser cooptado por los grupos delictivos y no lo vamos a permitir. Muy bien, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado en este programa. Hemos llegado al final. La huella social, primer año de gestión del Gabinete Social. Con todo lo mencionado, pues hoy queda claro que lo realizado hasta el momento es muy importante, pero todavía queda mucho por hacer, eso es claro. Y ese es el reto, avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa, pensando siempre en las grandes mayorías. Agradecemos a los ministros que han estado con nosotros y a ustedes por habernos seguido en este programa. Nos despedimos, Sofía. Así es, Rommel, siempre es un placer llegar hasta sus hogares. Nos reencontramos el siguiente domingo. Descansen.